y adoramos. Amén, amén y amén. Amado hermano, tenga la Biblia en la mano y vamos a estar leyendo en el Evangelio del médico Lucas, capítulo 7, y el título es Palabra de consuelo y de vida para quien lo ha perdido todo. Palabra de consuelo y de vida para quien lo ha perdido todo. Y todo es todo. Y voy a estar leyendo en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículo 11 hasta el 17. Y nos dice: Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. Y dice así la poderosa, maravillosa, vitamínica y maravillosa palabra de Dios. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, es decir, Jesús iba. E iban con él, con Jesús, muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad de Naín, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad de Naín. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella, y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él, de Jesús, por toda Judea y por toda la región de alrededor. Maravillosa palabra de Dios. Acabamos de leer en Lucas capítulo 7, versículo 11 al 17. Y le compartía que el tema o el título es Palabra de consuelo y de vida para quien lo ha perdido todo. Y leíamos sobre el nombre de la ciudad, Naín. El nombre Naín viene de la palabra griega que significa hermosura, significa de igual manera deleite, significa de igual manera prado fresco. ¿Por qué esta connotación, esta significación a esta ciudad? Porque está ubicada en una elevación, pero de igual manera esta elevación le permite ser un monte no tan alto, pero que siempre está reverdecido, siempre está floreciente. De igual manera, los habitantes de esa ciudad o de esa aldea que se encuentra a 9 kilómetros suroeste de Nazaret, ellos disfrutan de ese entorno tan fresco, tan adecuado. Y de igual manera se le llama a esta ciudad, a esta aldea, el pequeño Hermón. El monte Hermón es un monte que es bendecido por Dios, porque en la madrugada, si bien está alrededor de él desierto, aridez, sequedad, en este monte Hermón hay un rocío que lo visita en la madrugada, un vapor de agua que lo visita, y permanentemente en el año este monte está reverdecido, pese de que está alrededor de él un desierto. En el caso de Naín es similar, y por eso le van a llamar históricamente el pequeño Hermón. Y nos dice la palabra de Dios en el versículo 1 que Jesús está y asiste donde hay dolor, pero también donde hay alegría. Leíamos en el versículo 1
versículo 11, perdón, dice el versículo 11, aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Jesús, habiendo estado anteriormente, dice el capítulo 7, versículo 1 al 10, haciendo un milagro con el siervo del centurión que estaba enfermo, dice que se dispuso ir a Naín, y estando en la puerta va a encontrar una circunstancia que representa nuestra vida, y es dos caravanas. La primera caravana nos habla el versículo 11, que es en la que estaba Jesús. Jesús visitando a Naín, un lugar hermoso, pero lleno de dolor, lleno de duelo, de muerte, de tristeza. Y encontramos esa primera caravana que nos dice el versículo 11, en la cual estaba Jesús, los discípulos y mucha gente sorprendida, glorificando a Dios porque estaban con el Jesús que sanaba, libertaba, hacía milagros, prodigios. Pero de igual manera encontramos la segunda caravana que está saliendo. Está a las puertas de Naín, pero saliendo, llenos de dolor, llenos de duelo, de tristeza, llenos de desolación. Y estas dos caravanas, estos dos grupos, uno en el cual estaba Jesús, sus discípulos y la muchedumbre que se disponían a entrar a la aldea de Naín, pero está la otra, los que salían de Naín, los que salían de la hermosura, de lo deleitoso de esta ciudad, por duelo, por un luto, por una tristeza, por un dolor. ¿En cuál de esas te encuentras en este momento? La humanidad está pasando por unas circunstancias de pandemia a razón del COVID-19, en la cual la segunda caravana que representa la condición de la sociedad en este momento, pero es una caravana que no está acompañada por Jesús. No es la primera, la cual dice el versículo 11, en la cual Jesús entra y están gozosos y asombrados por estar con el Jesús, el Dios encarnado. ¿En cuál de esas te encuentras en este momento? Y quiero decirte que de igual manera encontramos que Jesús da la siguiente actitud frente a esta circunstancia. Y lo vamos a mirar en unos aspectos bien claros y bien detallados. Y encontramos que las personas que están en la segunda caravana lo han perdido todo. Y lo encontramos representado en la viuda. Dice el versículo 12 de la siguiente manera. Dice: y cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Nos habla de la viuda de Naín, la viuda que vivía ahí en ese lugar hermoso, ese lugar placentero, pero era viuda. La viudez en la antigüedad era sinónimo de maldición, era sinónimo de abandono. Y usted puede anotar ahí en ese cuaderno o en esa hoja lo que nos dice Éxodo 22:22. Era de igual manera sinónimo de injusticia, la viudez, porque el esposo, el marido, era que históricamente, desde el punto de vista legal, era quien asumía la provisión, la suministración de los recursos
para la esposa, para la mujer. Era el hombre, el esposo, como cabeza, como dice la palabra de Dios, quien toma la iniciativa para hacer amparo, para hacer sustento a nivel laboral. Y esta mujer no tenía a ese esposo, por lo cual llevaba una vida difícil, de desamor, porque el hombre con el cual ella se había unido ya no estaba. De igual manera encontramos la orfandad. Tenía un solo hijo, hijo único. Este le podía suministrar, podía estar trabajando, dice que era joven, pero de igual manera era un huérfano. Y la orfandad en la tradición judía y en la antigüedad, de igual manera representa injusticia, desolación. Deuteronomio capítulo 10, versículo 18. Y encontramos también en lo referente a la viuda en Lucas 18, versículo 3. Pero ¿por qué? ¿Por qué la viudez y la orfandad representan desolación, abandono, injusticia, angustia, aflicción? Porque los derechos que estas dos personas tenían muchas veces les era quitada, les era arrebatada. La herencia, la propiedad que pertenecía al esposo por estar muerto, y si no tenía un familiar que le restituyera, esa herencia se perdía. Por eso vamos a encontrar en Lucas 18:3 la parábola del juez y de la viuda. El juez injusto que no le hacía justicia a la viuda. Una viuda muchas veces en su circunstancia de pobreza y de abandono, si no tenía hijos, y no tenía familia que le ayudase, muchas veces hasta terminaba en la prostitución, en la desolación, en la mendicidad. Y dice que esta circunstancia en la cual estaba sucediendo en Naín, ese lugar hermoso, ese lugar placentero, ese lugar de prados, estaba ocurriendo un dolor. Pero nos dice que ella estaba del lado del difunto, de su único hijo. Y nos dice que estaba del lado de igual manera del grupo que estaba pero sin Jesús. Estaba con la caravana, pero estaba sin Jesús. Podía estar viviendo en un lugar hermoso, en un lugar lleno de prados, pero si Jesús no está en tu vida, si Jesús no está en tu hogar, la desolación es más caótica, las circunstancias son más apremiantes. Y vemos que a razón de esta circunstancia que está viviendo la humanidad, y haciendo una similitud con la condición de esta mujer y de este joven, que después se va a empeorar la circunstancia para esta mujer, porque su único hijo, joven, en la cual los sueños que ella tenía, las expectativas con su hijo, van a ser truncados, van a ser cortados, porque él va a morir y va a quedar ella en una desolación peor. Y encontramos hoy en día que la humanidad se encuentra muy similar a la viuda de Naín. A razón de la pandemia, los negocios están cerrados. A razón de la pandemia, la economía de muchos está en bancarrota, los negocios están en bancarrota, no hay contratación. De igual manera encontramos que a razón de la pandemia hay que estar haciendo ajustes a la nómina de los empleados. Hay que hacer ajustes a la cantidad de empleados. Y de igual manera hay que hacer ajustes en el hogar referente a la alimentación. Hay que hacer ajustes en el sentido de igual manera de la provisión. Y esta mujer representa la condición de la sociedad.
en la cual lo pierde todo. Lo pierde todo, igual que muchos nosotros como hijos e hijas de Dios, que estamos padeciendo, los empresarios cristianos, los que tienen sus negocios, los que tienen su trabajo, están de una manera u otra padeciendo angustia, están padeciendo de una manera aflicción. Pero vuelvo a la pregunta, ¿en qué caravana estás? La viuda de Naín se encuentra hoy por hoy como el mundo sin Dios, sin Cristo. Por eso Cristo, Jesús, se dispuso a visitar a Naín, se dispuso a visitar esta sociedad llena de confort, llena de beneficios, pero sin Dios, sin Cristo. Y dice, ¿cuál es esa manera como Jesús llega a esa segunda caravana llena de dolor? Que aunque esta mujer estaba siendo acompañada, dice ahí, el versículo 12, por mucha gente de la ciudad, que le estaban ahí dando ánimo, pero la pérdida de su esposo anteriormente y la de su hijo la llevaba a una tristeza profunda, desgarradora. Y por eso Jesús, como Dios hombre, Dios encarnado, vamos a encontrar en el versículo 13 del capítulo 7 de Lucas, dice, y cuando el Señor vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Jesús está viendo la condición en la cual estás, como hijo, como hija, pero de igual manera está viendo la condición en la cual está pasando la humanidad. Y da una palabra de consuelo, no una palabra para distraer, como distractor, como alivio, no, como solución. Él no se queda como espectador, sino que te dice, no llores, no sufras. Y Él no se queda solamente en las promesas que nos dice, ya no temas, no dudes, sino que nos dice el versículo 14 que Él va a actuar a tu favor. Él va a reactivar esas empresas, ese negocio, esa relación. Si se ha perdido, como ocurrió con la viuda de Naín, había perdido a su esposo, y muchos han perdido esa relación afectiva con su esposo, con su esposa, y Dios va a restituir, nos dice el versículo 14, va a restituir, va a renovar. Dice el versículo 14, y acercándose, ¿quién? Jesús, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, ¿quién? Al joven, a ti te digo, levántate. Dios va a levantar esa empresa. Dios va a hacer una restitución, va a hacer unos ajustes, va a proveer los recursos. Pero hay algo. Dice que Jesús se acercó. El Señor está haciendo lo más importante. Él está llegando, se está aproximando. Es acto, no es solamente palabra. Son promesas evidentes y que toman carne, respuesta. Pero dice que los que llevaban el féretro se detuvieron. Debes hacer un alto, detenerte para ver la obra de Dios, ya no la obra que tú estás haciendo, que hiciste con tus fuerzas, a través de tu intelecto, tus capacidades. Detente en este momento y contempla a través de la fe lo que Dios ha de obrar a través de ese poderoso Jesucristo. Y dice que se detuvieron. Haz un alto. Ya no busques soluciones y respuestas a través de ti misma, a través de ti mismo. Está la respuesta en Jesús. Y acercándose, tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron.
y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Y dice el 15: entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. No solamente este joven fue resucitado desde el punto de vista que el Dios que da vida, porque hay un Dios que da vida, en la cual Jesús, el mismo Dios encarnado, nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dice que este joven se incorporó, es decir, si estaba en ese féretro, se sentó, pero hizo algo, habló, expresó. La Biblia no nos dice qué fue lo que él dijo, pero por qué el Espíritu Santo, a través del médico Lucas, en el cual en el Evangelio de Lucas aparece registrado este evento milagroso y poderoso en nuestro Señor Jesucristo, nos dice que el joven habló. Porque muchas personas pueden estar vivas, pero conectadas a aparatos clínicos, científicos, con una vida artificial, en estado de coma, en estado de inconsciencia. Y Dios no quiere que tú estés en un estado de inconsciencia, de coma, que estés viviendo por aparatos externos, artificiales. Cuando Él da vida, la da vida en abundancia, una vida eterna, una vida de salud completa, en la cual la parte sintomática se va en el nombre de Jesús, en la cual la obra que Él hace es completa. Por eso la palabra perfecto significa completo. Y por eso el joven habló. Él no quedó en una forma de coma o inconsciencia. Él fue resucitado plenamente. Y de igual manera la obra plena que Él va a hacer de restaurar lo que estas circunstancias adversas han golpeado nuestra economía, tu economía, porque Él es el que provee, Él es el que suple, Él es el que nos va a dar las estrategias para levantar esa empresa, ese negocio, esos recursos, esa relación en el hogar sea restablecido, sea vigorizado, ese amor, ese afecto sea restaurado, sea levantado. Usted puede mirar a sus vecinos y mirar alrededor del sector, y es algo que quebranta el corazón. Pero quebranta el corazón, pero si estamos viéndolo físicamente, esos negocios cerrados, esos hermanos que muchos no tienen trabajo, pero si estamos en la caravana en la cual va Jesucristo, tenemos garantizado una respuesta, un bienestar al favor tuyo y al favor de la iglesia, a favor de cada aquel que se acerque y se detenga para contemplar a través de la fe la obra poderosa a favor tuyo y a favor mío. Y encontramos en el versículo 16 la gloria dada a Dios. La gloria porque el Señor ha visitado a su pueblo. La palabra visitar en el Antiguo Testamento en hebreo viene de la misma palabra beraka, que significa bendición, porque Dios ha bendecido a su pueblo. Y dice: y dieron la gloria a Dios. La gloria no es para ti, para que cuando esa empresa, ese negocio, tu vida, tu hogar sea restablecido, no es por lo que tú pensaste, sino por las ideas que Dios puso. Le des la gloria a Dios. Y los que están en la caravana del dolor, de la desolación sin Cristo,
vean ese testimonio de un Dios fiel, un Dios que restaura, un Dios que protege, que ampara, que cuida, que hace justicia. Y dice en el caso de la viuda y del huérfano, que Él es el padre del huérfano y protector de la viuda. Él es el protector tuyo, el protector mío. Él es el que nos hace justicia. Y dice, en el cual, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de Jesús por toda Judea y por toda la región de alrededor. Amado hermano, iglesia, con todo el amor, invite a través de este link a otros. Haga partícipe de que esta caravana, la cual es la iglesia de Fusa, está participando de la presencia de Jesucristo, el cual está guiando su vida. Haga partícipe a su vecino, a su vecina. Haga partícipe a ese familiar de que Dios quiere visitarlo, quiere bendecirlo. Que le dice: ya no llores, ya no estés ahí solamente lamentándote y llenándote de resentimiento, preguntándote e incluso ¿dónde está Dios? ¿Cuál es la labor de Dios? Si es que realmente existe, y llega la duda o la incredulidad. Por tanto, lo último es que la fama de Jesús llegó a otras aldeas. Haga partícipe a otros de la caravana en la cual usted está, en la cual está Jesucristo. Por eso en Él tenemos victoria, por eso en Él hay sanidad, por eso en Él hay libertad, hay restauración. Él nos levanta cuando estamos enfermos, estamos abatidos, estamos en la incertidumbre. Cuando esa despensa está desocupada, de una manera asombrosa, Dios pone facilitadores del propósito de Dios para llenar esa despensa, para contratarte. Dios resalta esa hoja de vida para que seas empleado, para que seas promovido. ¿En qué caravana te encuentras en este momento? Te invito a que continúes con Cristo, el cual, en la fe puesta en Él, esa fe sencilla en Cristo, vamos a ver levantada, restaurada y resucitada a través de esa vida que da Cristo a nuestras vidas, a nuestros negocios, a nuestras empresas, a nuestras labores, porque lo hacemos para Él. Detrás de muchas empresas hay familias. Detrás de un negocio no solamente está el sustento para ti, sino de muchas familias. El Señor está viendo esa circunstancia. Dios ha de obrar, ha de actuar a favor tuyo, a favor nuestro. Pero Él te invita a que te detengas. Y quiero terminar con la aplicación. La aplicación es: el Señor está en todo lugar. Está donde hay hermosura, placer, pero también hay dolor. Hay alegría, como la caravana que le seguía, de oír y de ver los milagros. Pero interviene no solamente viendo, sino que interviene y actúa a tu favor. Detente, como los que llevaban el féretro se detuvieron, para meditar y creer en aquel que ha de obrar a favor tuyo. No lo hace solamente, no lo hace por un acto solamente de misericordia, no, lo hace por gracia, por ese favor inmerecido, por ese amor eterno que ha tenido para con nosotros. Hermoso Dios, vamos a orar. Y quiero orar por los hermanos que están enfermos, y de igual manera por los hermanos que de una manera u otra no tienen trabajo, o por las circunstancias financieras igualmente, por esa carrera de ese joven que quiere estudiar,
pero a razón de esta pandemia las universidades todavía están en trámite, muchas si comienzan o no comienzan, si siguen con la virtualidad. Voy a estar orando igualmente por los hermanos que la pandemia los tomó fuera de su lugar de residencia y no han podido regresar. Y en la medida ahí donde usted está, ore a Dios: Señor, escucha mi oración, escucha mi súplica, mi plegaria. Poderoso Dios, eterno Rey, gracias. Gracias porque tu palabra es como alimento, Señor, a nuestro cuerpo, a nuestra alma y espíritu. Gracias porque es confirmada a través del Espíritu Santo, el cual la sopló, la inspiró, y sea confirmada a través de tu obra, Señor, en los cuerpos, en las mentes, en los corazones de cada uno de los que la ha escuchado. Señor, mira los negocios, mira las empresas, Señor, que tengan una recuperación rápida, Señor, que tú suministres los recursos, los insumos que ellas necesitan, Padre. Señor, los clientes, Padre Santo, vuelvan, Padre Santo, a esa confiabilidad. Señor, atrae, Señor, a esas empresas de mis hermanos, de mis hermanas, del norte, del sur, del este, del oeste. Señor, Dios, sean atraídos por ti, Señor. Glorifícate, Padre. Mira esos recursos, Padre, ese salario. Da sabiduría para invertir a nivel de ese presupuesto, Padre Santo. Da sabiduría de lo alto para administrar. Señor, abre puertas de trabajo, Señor. Da inventividad.